Bienvenidos a la Auditoría del Futuro, el podcast presentado por el Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, un espacio donde exploraremos tendencias, innovación y el futuro de la auditoría, con el patrocinio de CC Consultores. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a la cuarta temporada del podcast que lo trae el Instituto de Auditores Internos, episodio pues Costa Rica, ¿verdad? El día de hoy estamos muy orgullosos en presentar a tres profesionales de la firma CC Consultores. Acá ellos se desarrollan a nivel centroamericano, ¿verdad? Y tienen mucha experiencia. Contamos con don Eric Noé Chacón, quien es licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Administración Financiera. Es especialista con más de 19 años de experiencia en auditoría, riesgos y gestión corporativa. También ha trabajado en instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, y posee certificaciones como ISO 31000, ISO 22301 e ISO 9001. También contamos con el ingeniero en tecnologías de información, don Juan Diego Chinchilla, que tiene más de 19 años de experiencia en el mercado y con una especialización en seguridad de la información, y cuenta con un certificado como gerente de la oficina de proyectos PMO de Florida World University en Estados Unidos. También ha liderado proyectos de auditoría, riesgos tecnológicos, continuidad de negocio, sectores regulados y no regulados, llámese bancos a nivel centroamericano, estuvo a nivel del grupo Bolsa Mexicana y también en el sector de seguros. Adicional a eso, cuenta con certificaciones como CISA, CISM, ISO 27001 y Scrum Master. Y para finalizar tenemos a don Denis Calvo Solís, que es ingeniero en sistemas con más de 27 años de experiencia, experto en auditoría interna y externa de tecnologías de información, continuidad de negocio, seguridad de la información. También ha liderado proyectos en auditoría, riesgos tecnológicos, continuidad de negocio en sectores también regulados y no regulados, a nivel de banca, del grupo de Bolsa Mexicano también a nivel de seguros, y posee certificaciones CISA, CERERISC, ISO 22301 y COVID. También ha sido instructor a nivel de programas de capacitación de auditoría continua, ¿verdad? Que pues, es un concepto no tan novedoso, pero que ya está calando en cada una de nuestras auditorías, llámese internas y externas, y los tres poseen experiencia como expositores tanto del Instituto de Auditores Internos de El Salvador como el Instituto de Auditores en Costa Rica. Entonces, les doy la bienvenida, muchísimas gracias, y el tema que traemos el día de hoy es marcos internacionales y estándares de las buenas prácticas en la visión integral del auditor prospectivo. Así es que, bienvenidos. Muchas gracias, don Alejandro. Un gusto para CC Consultores poder colaborar con el instituto. Somos fieles creyentes en esta profesión de que todo lo que hagamos de alguna manera tiene que estar avalado por quien rige nuestra profesión en el mundo, que es el Instituto de Auditores Internos. Somos fieles amantes de las normas generales de auditoría y defensores de estas normas, así que para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia. Muchísimas gracias, don Eric. Igualmente, don Alejandro, muy agradecido por este espacio y pues con todo gusto intercambiamos conocimientos y experiencias y ayudar a la comunidad de negocios y empresarial. Muchas gracias, don Bueno, Denis. muy buenos días, tardes o noches, ¿verdad? Dependiendo a la hora que nos estén viendo. Para CC Consultores siempre es un privilegio participar de estos foros, ¿verdad? Aportarle a estos gremios, que también son tan relevantes, ¿verdad? En el oficio y en la búsqueda de cumplir objetivos, ¿verdad? A nivel de organización. Entonces, encantado de compartir por acá con ustedes. Muy amables. Quisiera abrir el foro con una pregunta muy puntual, básicamente. ¿Qué significa exactamente la visión integral del auditor prospectivo? ¿Y cómo se diferencia de un enfoque tradicional de la auditoría en general, ¿verdad? Porque sabemos que hay elementos que ya han venido causando cambios importantes, ¿verdad? En la profesión. Entonces, tal vez, don Eric, si nos pudiera ampliar sobre esta visión del auditor prospectivo. Con todo gusto, don Alejandro.
un poco viene alineado, ¿verdad?, con la base que nos piden las normas desde hace muchos años y bueno, en el último cambio que tuvieron en el último año con la salida de las NOGAI, lo mantienen, ¿verdad? Nos piden hacer auditorías basadas en riesgos, ¿verdad? Entonces, cuando nos piden hacer auditorías basadas en riesgos, nos meten al mundo de los riesgos y cuando entramos al mundo de los riesgos, pues tenemos que comprender cómo es que funcionan los riesgos en nuestras empresas. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿dónde está el riesgo? ¿Está en el pasado? ¿Está en el presente? ¿Está en el futuro? ¿Verdad? ¿Dónde debemos buscar ese riesgo? ¿Cómo las empresas se pueden ver impactadas y cuándo se pueden ver impactadas? Y una conclusión a la que hemos llegado es que, y así lo resumimos, ¿verdad? Es que en el pasado, a pesar de que hay cosas importantes que nos interesa saber, ¿verdad? La mayoría de ellas enfocadas en cumplimiento normativo, ¿verdad? Realmente lo que tenemos son datos, lo que tenemos es historia, ¿verdad? Y esa historia y esos datos para lo que nos sirven hoy en día con todo el entorno que tenemos de auditoría continua, análisis de datos, inteligencia artificial, es básicamente para prospectar el futuro, ¿verdad? Y poder determinar como empresas desde el punto de vista de riesgos a dónde podrían estar los principales riesgos a los cuales se podrían estar enfrentando las empresas en el futuro inmediato, que estamos hablando en el corto plazo, dentro del año fiscal o el año contable que estemos pasando o el año operativo, y en el mediano largo plazo, que es a 2 años o más, ¿verdad? Entonces, el gran cuestionamiento que nosotros principalmente como especialistas y consultores y auditores hemos querido lanzar al mercado es ¿dónde están los riesgos? ¿Están en el pasado? ¿Están en el presente? ¿O están en el futuro? ¿Qué es más valioso para una empresa? ¿Determinar lo que ya sucedió o determinar lo que puede pasar en el presente o en el futuro? O traduciéndolo desde otra perspectiva, ¿verdad? Es dónde están los impactos o costos que podríamos evitar, ¿verdad? Y básicamente están en las operaciones que estamos desarrollando hoy en tiempo real y las que vamos a desarrollar en el futuro, ¿verdad? Entonces, la prospección está basada mucho en qué tanto la empresa, ¿verdad?, se interesa por los riesgos venideros y qué tanto el auditor puede ayudarle a la empresa a identificar esos riesgos venideros que nadie está viendo, básicamente. No, claro, buenísimo, porque en algún momento se ha planteado la idea de que el análisis prospectivo en sí le toca al área de riesgos, cuando existe un área de riesgos, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando no existe un área de riesgos? Bueno, muchas veces somos nosotros los auditores llamados a empezar a hacer eso, ¿verdad? Y si un auditor, pues, ahorita no comprende mucho cuál es una visión prospectiva, ¿verdad? Que lógicamente tenemos que utilizar la historia para ir hacia adelante, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos, verdad? Entonces, ¿y qué normas puedo yo buscar como para tener algún tipo de estándar? Entonces, don quisiera ampliarle un poquitito y consultarle por qué es importante que los auditores, esos auditores prospectivos sigan estándares internacionales o existen esos estándares internacionales o cómo contribuyen esos posibles estándares a la calidad y transparencia del proceso de la auditoría. Bueno, es importante comprender, ¿verdad? También, más allá de las normas generales de auditoría que, como mencionaba antes, toman en cuenta el tema de riesgos, hay un modelo, ¿verdad?, que se ha convertido, y creo que todos los que estarán escuchando este podcast lo pueden reconocer, se ha convertido en la mejor práctica a nivel mundial. Nosotros como consultores lo proponemos a todo lado donde vamos, que es el modelo de las 3 líneas, ¿verdad? En otrora llamado modelo de las 3 líneas de defensa. Y es Claro. que este modelo viene a ayudarle a las empresas a aclarar muy bien qué le toca a cada quien, ¿verdad? Y cuál es la sinergia que debe haber entre las 3 líneas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el modelo en conjunto con las normas globales de auditoría se convierten en las herramientas idóneas para poder soportar por qué es importante moverse de una auditoría retrospectiva a una auditoría prospectiva o buscar un equilibrio
entre las dos, ¿verdad? Sabiendo, reconociendo que no podemos dejar de ver temas de cumplimiento que normalmente se ven con pruebas muy retrospectivas, ¿verdad? Bueno, sí necesito ver si el mes anterior o en los 2 meses anteriores se cumplió con lo que se tenía que cumplir, pero también preguntarme qué podría suceder para que en el presente o en el futuro yo no cumpla con lo que tengo que cumplir, o qué podría suceder para que en el presente o en el futuro yo tenga impactos, ¿verdad? Que podría evitar si los tengo claros hoy. Entonces, si yo quisiera mencionar 2 normas o 2 grupos o marcos básicos, ¿verdad? Que nos ayudan a justificar claramente por qué es importante empezar a hablar de prospección en conjunto con la retrospección, ¿verdad? Son el modelo de las 3 líneas y las normas globales de auditoría desde la perspectiva, ¿verdad? Del requerimiento que nos hacen de que tenemos que hacer auditorías basadas en riesgos, de que tenemos un rol dentro de ese modelo de las 3 líneas, que es la tercera línea. Yo en los clientes trato de ponerles los temas muy, muy en su idioma, ¿verdad? Muy coloquialmente, y yo básicamente se los resumo así: la primera línea tiene que procurar que la segunda línea no le capture nada, porque si la segunda línea se lo captura la tercera, ¿verdad? Y si uno quisiera entenderlo un poco más, al final, si la auditoría no termina capturando las cosas que debe capturar a lo interno, pues se capturan a lo externo, ¿verdad? Un regulador, un auditor externo, un fondeador, son los que terminan al final capturando las posibles cosas que puedan suceder a lo interno. Entonces, bueno, en resumen, yo me referiría a esos dos marcos: el modelo de las 3 líneas y las normas globales que nos hacen el requerimiento de auditar basado en riesgos. Claro, no, muchísimas gracias, don Eric. De hecho, incluso las normas globales de auditoría interna ya están llamando a las auditorías al componente de asesoría, ¿verdad? Así Entonces, ese es. análisis prospectivo puede ayudar al auditor a darle otra visión a la junta directiva, que lógicamente como órgano de dirección a veces necesita ese contrapeso, que para eso está el auditor, y le dé ese análisis de confianza, ¿verdad? Sobre dónde podrían haber esos posibles riesgos. Y esto me lleva a plantear una pregunta, y tal vez se la voy a enfocar a don Denis. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de esa auditoría prospectiva en los últimos años, verdad? ¿Por qué? Porque si él, bajo su experiencia, ha visto que ha influido en los resultados, en la confianza de los stakeholders o los posibles inversionistas, para hablarlo un poco más en español, ¿verdad? Que podría estar captando una empresa, ¿verdad? Excelente pregunta, don Alejandro. Aquí hay un tema interesante. Vamos a ver, cuando hablamos de evolución del concepto de auditoría prospectiva, vemos dos elementos. Bueno, uno, el concepto como tal, ¿verdad? Y dos, la aplicación de este concepto o enfoque. El concepto como tal, vamos a ver, a nivel de las tendencias, mercados, hoy en día tenemos elementos, ¿verdad? Que nos permiten echar a andar este tipo de enfoques, llámese eh, tecnologías emergentes, inteligencia artificial, ¿verdad? Enfoques ya un poquito más anteriores, como lo hemos comentado ahora, el tema de analítica de datos y otros, ¿verdad? Sin embargo, igual, pues hay un elemento que a nivel de las autoridades internas siempre es importante y le llamamos ese mindset empresarial, ¿verdad? Eh, eh, Hay que hacer un cambio de mentalidad también, ¿verdad? Hay que hacer un cambio de mentalidad justamente para poder echar a andar todos estos elementos. Se pueden tener las tecnologías, se puede tener todo lo necesario, pero si a nivel de la auditoría interna no tenemos esa cultura, ¿verdad? Ese chip, ese mindset, ¿verdad? Que le llamamos, pues se va a dificultar pues echar a andar este tema. Eso en cuanto al concepto, ¿verdad? Y por último, la puesta en marcha de este enfoque, vamos a ver en nuestra experiencia en temas de auditoría interna, ¿verdad? En los diferentes mercados en la región donde estamos, hay dos grandes realidades, ¿verdad? Y eso pues se puede ver a simple vista. Tenemos una gran realidad o un gran grupo, ¿verdad? De empresas o de equipos de auditoría interna que les ha costado un poco, ¿verdad? Les ha costado un poco o bastante echar a andar ese tipo de enfoques, motivado por N cantidad de situaciones, algunas por limitación de recursos, ¿verdad? Otras porque simplemente quizás no hay interés, ¿verdad? No hay interés y se mantienen bajo ese enfoque tradicional. Y pues tenemos otro gran grupo, ¿verdad? Que pues sí está avanzando, sí está caminando, pero es un grupo pequeño,
¿verdad? Es lo menor, ¿verdad? Sí, predomina de forma importante todavía equipos de auditoría interna que sí se les está dificultando echar a andar este tipo de enfoques y en estas auditorías que que sí están avanzando en estos temas, pues definitivamente los cambios son importantes, ¿verdad? Son importantes. Incluso estas auditorías internas las podemos llamar o en algunas organizaciones llegan a ser agentes de cambio, ¿verdad? Y van de alguna manera también a aportar y motivar a la organización justamente en ese proceso de transformación, ¿verdad? Y definitivamente ya, pues a nivel de nuestras partes interesadas o stakeholders, pues ya cuando llegamos con resultados diferentes, con mucho más precisión, ya resultados apuntando a riesgos futuros, ¿verdad? No quedándome solamente en lo viejo, en lo que pasó, y estoy viendo hacia adelante. Por supuesto que los stakeholders, ¿verdad? Partes interesadas, ven más interesantes estos resultados, ¿verdad? Y ahí es donde pues se comienza a trabajar mejor de forma conjunta. No, claro, don Denis, totalmente de acuerdo con usted, porque vamos a ver, ahorita el auditor está llamado a tener un cambio muy rápido, ¿verdad? Porque estamos hablando de que ya tecnologías como la inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, Copilot, vienen fuertemente, en las cuales un auditor podría apoyarse porque son elementos de consulta, ¿verdad? De consultas, para mí eso es muy importante remarcarlo. Debe ya ir también en formación no solo de eso, sino programación en R, Python, Power BI, Tableau, y eso que son elementos principales o básicos para hacer el análisis retrospectivo que hablaba don Eric ahora, ¿verdad? Y cómo le añado yo elementos ahora sí de hacer una prospección, llámese de estados financieros, llámese de riesgos, llámese de política monetaria, ¿verdad? Tipos de cambio, por ejemplo, que nos ha afectado tanto, por lo menos a nivel de Costa Rica. Entonces, ese auditor no solo puede decir, mira, voy a formarme. ¿Cómo formo el equipo que viene detrás mío? ¿Cómo puedo yo establecer eso a nivel de la auditoría interna? Entonces, bueno, tomando esos elementos como tales, ¿verdad? Tal vez, don Diego, ¿cómo podrían las auditorías prospectivas predecir precisamente, ¿verdad? Esos posibles fraudes o irregularidades, ¿verdad? Y que estos marcos internacionales que nos hablaba ahora, don Eric, nos apoyen hacia eso, ¿verdad? Porque la auditoría, siempre que sucede algo, nos dicen, ¿y dónde estaba la auditoría, verdad? Entonces, con estos posibles análisis prospectivos, si es que se pueden hacer o no, ¿cómo apoyamos a esa administración, verdad? Y el órgano de dirección. Sí, qué buena pregunta, don Alejandro. Y realmente, aquí digamos que necesitamos como auditores también que la administración, ¿verdad? Como decía Eric, la primera línea e incluso la segunda línea del modelo de las tres líneas, hagan también pues su trabajo. ¿Por qué? Porque entendiendo lo que es auditoría prospectiva, ¿verdad? Estamos pensando en identificar indicios o poder adelantarnos, ¿verdad? A posibles fraudes, a posibles hechos o lo que podríamos entender como riesgos que se podrían materializar en su momento. También es importante hacer énfasis en que, ¿verdad? Y bien lo decía Eric, cuando hablamos de auditoría retrospectiva, estamos analizando datos en función de identificar alguna anomalía o algún indicio de fraude o alguna irregularidad en esos datos. Pero, ¿qué hacemos con esa misma data para poder enfocarnos y visualizar hacia el futuro? Bueno, es importante también, en el sentido de auditoría, ¿verdad? De auditores prospectivos, entender de que la administración podría tener o no ciertos marcos, ¿verdad? De referencia. Incluso en Costa Rica hay normas, ¿verdad? Ya que por obligación tenemos que tener, que de alguna manera ayudan para que el auditor pueda proyectar sus enfoques de auditoría hacia esos marcos, ¿verdad? Marcos como cuáles, bueno, marcos como, por ejemplo, la ISO 37001, ¿verdad? Es un marco muy relevante para el tema de antisoborno. Nos da lineamientos que el auditor puede utilizar de base, sea para hacer recomendaciones en función de la transparencia, ¿verdad? Y el antisoborno, y también lo puede utilizar como modelo de auditoría o base de auditoría si ya la organización lo tiene implementado.
Hay otros marcos, don Alejandro, que nos pueden ayudar también, o otras normas que nos pueden ayudar también a combatir todo este tema de los fraudes que podrían venirse en un futuro, ¿verdad? Y son por ejemplo, las NIAs, también emitidas por la Federación Internacional de Contadores, la famosa, y creo que todos los auditores, ¿verdad?, que tenemos algún tiempo estar en esto, hemos aplicado, hemos oído hablar de la famosa NIA 240, la ES 240, que precisamente se enfoca en eso, ¿verdad?, en cómo podemos identificar indicios de fraude en estados financieros. Ahora bien, usted a la información que, por ejemplo, le hace consultas sobre el pasado, también le puede hacer análisis para prospectar hacia el futuro. Entonces, utilizando el mismo ejemplo, la NIA 240, podemos hacer una inversión o un enfoque invertido, ¿verdad? Y no ir hacia atrás, sino analizar esa data y cómo podría afectar hacia el futuro también algún evento de fraude. Identificando, por ejemplo, conductas sospechosas de usuarios, ¿verdad? Donde podemos también analizar datos o transacciones que no son tan usuales, ¿verdad? Y ahí estamos hablando quizás de procesos un poco más manuales. Hay otros marcos como COSO también que nos vienen a dar muchos elementos importantes, principalmente en el principio 8, ¿verdad? Que se enfoca también en la parte del fraude. Y por supuesto también, don Alejandro, estos marcos de referencia, dígase a nivel nacional, ¿verdad? Los temas de CONACYF, los temas de Banco Central y otros, también podemos aportarle, ¿verdad?, a todo el tema de prospección o auditoría prospectiva, el aprovechamiento de herramientas que pueden ya existir en la organización, herramientas que recopilen información de transaccional, por ejemplo, o de seguridad, como por ejemplo los sistemas 100, ¿verdad?, que son sistemas de gestión de eventos, ¿verdad?, tecnologías ahora que se acompañan de servicios como estos servicios de MDR, ¿verdad?, que son servicios gestionados de seguridad, donde también por medio de controles de monitoreo se pueden identificar transacciones inusuales, patrones de conducta, y de ahí poder prospectar la posibilidad de que se vaya a cometer algún fraude o se esté intentando, desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿verdad?, también hacer un ciberataque. No, muchísimas gracias, don Juan Diego. De hecho, todas estas, digamos, estándares que usted nos está comentando, ¿verdad?, posiblemente ya se puedan parametrizar, como lo decía ahora don Denis, ¿verdad?, inteligencia artificial, donde ya yo trabajo con toda la base de datos completa, ¿verdad?, y le hago pruebas de auditoría interna, ¿verdad?, para determinar si hay tendencias dentro de los registros contables, los asientos contables que tanto a veces nos cuesta analizar, ¿verdad? Ya le implementa un bot y lo analiza y le puede dar tendencias de posible fraude, ¿verdad?, en algún momento. Ahorita que es muy sonado el caso de la 0524 CONACYF, que ya nos está aplicando a nivel de Costa Rica, yo eventualmente podría desarrollar scripts para que me empiecen a validar si se están implementando o no los objetivos de COVID, y hablamos de objetivos porque antes eran principios, ¿verdad? Ahora estamos hablando de objetivos de COVID 2019 para ver el nivel de madurez incluso que tiene la organización. Y vean cómo ya vamos pegando ciertas normativas, ¿verdad?, estos análisis de prospección, y cómo ya el auditor puede tener un criterio más amplio, ¿verdad?, y decir, mira, sí, de aquí a 2 años vemos la organización, si se puede cometer un fraude o vamos a crecer a nivel de madurez o vemos cambios en la economía costarricense, ¿verdad?, porque no solo aplica para industria regulada, ¿verdad? Tenemos industrias manufactureras que también, ¿verdad?, van hacia adelante con todos estos estándares, pero de nuevo, nosotros somos los llamados a empezar a innovar en esto, ¿verdad?, que el auditor se capacite en esto. Entonces, con estos estándares y que el auditor puede ser el llamado a crear, a mí me gusta llamarlo ese elemento disruptivo, ¿verdad?, en la auditoría interna. Don Denis, bajo su experiencia, ¿cuál ha sido esa sinergia de la auditoría, la administración, la gerencia de riesgos, el órgano de dirección, ¿verdad?, sobre la auditoría prospectiva? Porque vamos a ver, en la teoría a veces es muy bonito, pero ¿qué pasa ya cuando tenemos, como decimos muchos de los auditores, vamos a ir a batir el barro para llevar esta idea a la alta gerencia, ¿verdad?, a la alta cúpula y al órgano de dirección?
Excelente, excelente, don Alejandro. Aquí hay todo un tema, ¿verdad? Aquí hay todo un tema y de hecho usted acaba de hacer mención de dos palabras interesantes, sinergia y disrupción. Justamente son componentes de nuestro eslogan en CC Consultores, ¿verdad? Son parte esencial de nuestro ADN. Y aquí hay que tener claro un tema. Uno, la definición de sinergia. ¿Verdad? La definición de sinergia. Si nos vamos a la Real Academia Española, esta nos dice sinergia es la acción conjunta de dos o más elementos cuyos resultados son superiores que los efectos individuales de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Justamente cuando usted hace referencia de la administración, la gestión de riesgos, ¿verdad? Y la auditoría interna, aquí estamos hablando de las 3 líneas de defensa, ¿verdad? Lo que se busca es una acción colaborativa, ¿verdad? Comunicación, colaboración entre estas unidades, ¿verdad? Y es un componente esencial para poder llevar a cabo el implementar el enfoque de auditoría prospectiva. Ahora bien, en cuanto a realidades de lo que hemos visto también en nuestra experiencia, nuevamente podemos ver dos grandes grupos, los que sí están avanzando en este enfoque de comunicación con las diferentes líneas de defensa y los que no, ¿verdad? Nuevamente, esos que mayormente han avanzado en estos temas es interesante porque de alguna manera esa necesidad de comunicación, ¿verdad? Pues de alguna manera, siempre desde la perspectiva de riesgos, ¿verdad? Ha sido motivado por regulaciones locales, como acá en Costa Rica, ¿verdad? Nuestras superintendencias, o nos vamos allá de Europa, ¿verdad? Con la GDPR de protección de datos personales, IPA allá en Estados Unidos, también con protección de datos personales. Y menciona Estados Unidos porque ahora empresas norteamericanas las vemos en todas partes del mundo, ¿verdad? Aquí en Costa Rica y están sujetas a regulaciones estadounidenses, ¿verdad? Como SOX, Sarbanes-Oxley y otras, que justamente vienen a presionar y a fortalecer este tipo de enfoques, ¿verdad? En las auditorías internas. Pero también tenemos, como les digo, este gran grupo de estas que les cuesta un poquito caminar en este sentido. Hay algo interesante que hemos visto. Vamos a ver, se pueden tener las herramientas, se puede tener la visión de ese auditor interno, de ese equipo de auditoría interna, pero hemos visto algo interesante en las organizaciones. Justo ayer estábamos conversando sobre eso, y es la necesidad de un lenguaje común de riesgo en las organizaciones. ¿Por qué? Porque vemos en términos de riesgo hablando a la auditoría interna bajo un lenguaje, riesgos bajo otro lenguaje y la administración todavía bajo otro lenguaje, ¿verdad? Entonces es una barrera que viene a dificultar de forma importante la adopción de este tipo de enfoques. Nosotros en los proyectos, por ejemplo, de implementación de sistemas integrales de gestión de riesgos es lo primero que atendemos, ¿verdad? Incluso atendiendo a lo que nos dice la ISO 31000, ¿verdad? Es justamente eso lo que llevamos, lograr esa definición común de ese lenguaje de riesgo, ese diccionario, digámoslo así, de riesgo en las organizaciones y que pues definitivamente venga a apoyar en estos temas. Eso es mayormente lo que hemos visto en los mercados. Muchísimas gracias, don Denis. No, súper importante, ¿verdad? Porque si el auditor habla una cosa, la gerencia general dice otra, la junta directiva dice otra, y precisamente no se van hacia los objetivos comunes de la organización, pues entonces vamos a remar para diferentes lugares, ¿verdad? Y creo que las NOGAI son muy claras. La auditoría debe de hacer su plan de trabajo basado en los objetivos estratégicos de la empresa, y esos objetivos estratégicos de la empresa tienen que tener ese mismo lenguaje que usted comentaba. Tal vez para ir cerrando nuestro podcast, ¿verdad? Porque el tiempo ya nos agobia un poquitito, ¿verdad? Don Juan Diego, usted tal vez nos podría comentar cuáles son los primeros pasos con los que podría iniciar un auditor para fomentar e implementar una auditoría prospectiva en nuestros departamentos, ¿verdad? Que al final de cuentas, disculpen, al final de cuentas, somos nosotros los líderes llamados a que ese equipo de auditoría empiece a hacer esos cambios. Claro que sí, don Alejandro, sí. Y es muy importante porque a veces no sabemos por dónde empezar, ¿verdad? En estos temas. Y creo que un punto muy trivial, ¿verdad? Para poder saber por dónde tenemos que empezar es saber dónde estamos en ese momento parados
y entender, ¿verdad?, cuál es mi situación dentro de la organización como auditor y como departamento de auditoría, ¿verdad? Para eso también es importante comprender y hablar el lenguaje del negocio, y es que en la mayoría de los casos, ¿verdad?, o en todos los casos, los negocios hablan en términos monetarios, ¿verdad? Eso es inevitable porque es parte de la estrategia, es parte de la razón de hacer de la mayoría de las organizaciones, a menos que sea una organización particular del Estado o algo por el estilo, ¿verdad? Pero realmente es importante eso, ¿verdad? Entender qué es ser prospectivo, ¿verdad? Como bien lo explicaba Denis y Eric también, que tiene que ver con ir hacia el futuro, ¿verdad? Ser prospectivo también tiene que ver con entender esas necesidades del negocio para poder apuntar a eso. También para poder ser prospectivos o poder tener auditorías prospectivas, sí es importante también que haya una buena gobernanza, ¿verdad? La buena gobernanza dentro de la organización nos va a permitir transparencia y nos va a permitir también planificación y poder medir y lograr los objetivos que buscamos, ¿verdad? Entonces, el auditor tiene que también buscar y apoyar toda la parte de que haya una buena gobernanza. El tema de cultura y ética es relevante también en este tema porque mi población, yo necesito que se mantenga bien culturizada, bien preparada para entender, ¿verdad?, cuándo estamos cayendo en una falta y cuándo no, y cuál es la conducta que busca la entidad. Entonces el auditor tiene que entender todos estos temas y así poder entender la estrategia también que busca la organización. Para poder ser prospectivos tenemos que entender hacia dónde va la organización, y para saber hacia dónde va la organización necesitamos tener muy clara la estrategia, ¿verdad? Hay otro elemento importante, don Alejandro, que es que en este, digamos, autoexamen, ¿verdad?, que podamos hacer de nosotros mismos como departamento de auditoría o como auditores, entender qué equipo tenemos, ¿verdad? Si las necesidades del negocio también, pues, están apuntando a que mi equipo sea un poco más híbrido, ¿verdad? Un poco menos financiero y meterle un poquito más tal vez a la parte operativa, a la parte tecnológica, ¿verdad? Otras partes más especializadas que conforme ha evolucionado la auditoría también se han venido ampliando o desarrollando. Por supuesto, la adaptación de marcos internacionales, don Alejandro, además de las normas que haya que cumplir, si queremos ser prospectivos también, pues hay que apuntar a evaluar y hacer auditorías en función de estos marcos, como la ISO, ¿verdad?, como las NIAS, que nos permiten de alguna manera analizar información que nos lleven hacia la identificación de riesgos potenciales o emergentes, ¿verdad? Y por supuesto, esto nos llevaría a necesitar de alguna manera tener diferentes disciplinas bajo el dominio de auditoría, sea que un auditor tenga muchas habilidades de diferentes ramas o que tenga un equipo que pueda complementar las diferentes ramas que necesita la auditoría. Y por supuesto, Alejandro, pues el tema de incluir en el paquete tecnologías de información que nos ayuden a analizar volúmenes de datos, no muestras, porque con las muestras no vamos a lograr ser prospectivos. Necesitamos analizar volúmenes de datos y para eso podemos arrancar con algo que por ahí se ha hablado mucho en los últimos años, pero que no necesariamente todas las entidades lo están haciendo, que es la auditoría continua. Entonces, antes de pensar en inteligencia artificial incluso, deberíamos de entender muy bien cuál es el modelo de auditoría continua que yo necesito tener en mi organización y a partir de ahí empezar a diseñarlo e implementarlo. En su momento llegará, ¿verdad?, la parte de incorporar la inteligencia artificial, el machine learning y estos elementos más modernos que nos pueden complementar. Pero sí creo que para empezar hay que gatear, luego empezar a caminar y posteriormente podemos hacer una maratón incluso. Muchas gracias, don Juan Diego. De hecho, tal vez como para resumir varios conceptos y rescatar algunos conceptos, sinergia de las tres líneas que hablaba don Erika al principio, ¿verdad? Sumamente importante. Transparencia, que tocó ahorita don Diego. ¿Por qué? Porque si tenemos una base de datos sucia, si vamos a hacer un análisis prospectivo, vamos a tener un análisis prospectivo sucio, ¿verdad? ¿Y cómo nos damos cuenta si tenemos una base de datos transparente? Con auditoría continua, ¿verdad? Entonces, ya vamos agarrando elementos
y lo que comentaba también don Denis, las normas europeas, las de Estados Unidos, las ISO, las NIAS, las pegamos o las asociamos a esta auditoría continua, a la sinergia de la administración con la junta directiva y con la misma auditoría interna, ya podemos ahora sí empezar a implementar elementos de inteligencia artificial para hacer ahora sí una auditoría prospectiva y darle resultados a nuestros futuros inversionistas y los accionistas que ya tenemos dentro de la compañía, resultados eficientes y efectivos. Con esto cierro nuestro podcast. Agradecerle a nuestros 3 expertos de CC Consultores que nos han dado toda esta experiencia a nivel centroamericano e internacional, y los invitamos para la próxima temporada, la cual va a estar cargada de sorpresas. Muchas gracias a ustedes y al Instituto de Auditores Internos de Costa Rica. Pasen un excelente día. Muchas gracias.